Queridos hermanos, a todos ustedes un saludo franciscano, a los que nos hemos reunido aquí y a aquellos que nos siguen a través de la televisión y de la radio, un saludo de paz y bien. Celebramos hoy la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Y esta fiesta nos ofrece la ocasión para reflexionar a partir de los textos que acabamos de escuchar, los textos de la Biblia propuestos para esta fiesta, y que nos ofrecen y que nos dicen sobre la confesión de fe como una forma de construcción de la Iglesia. Los discípulos de Jesús, aquellos a quienes Él llamó para que le siguieran, son los que se adhieren a Jesús y son los que construyen aquella ciudad firme a la que no pueden derrotar las fuerzas ni de la muerte ni del abismo. Este domingo del tiempo ordinario, la liturgia cede el lugar a esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que la tradición en la Iglesia considera como las columnas de la misma Iglesia. La fiesta, la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo es muy antigua históricamente, tanto así de ser anterior, dicen algunos historiadores, a la fiesta de la misma Santa Natividad del Señor. Un solo día, escribió un padre de la Iglesia, está consagrado a la fiesta de los apóstoles, y también ellos, Pedro y Pablo, eran una sola cosa. Aun cuando fueran martirizados en días distintos, con todo ellos fueron una sola cosa en Cristo. Nos habla de una unidad. De unidad nos habla la vocación y la misión de San Pedro, que es la figura dominante en las lecturas que acabamos de escuchar en este domingo. El pescador de Galilea, llamado por Cristo a hacerse pescador de hombres, será sucesivamente la piedra viva sobre la que el Señor fundará su iglesia, cuando ante aquella confesión el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor, después de haber interrogado a los discípulos sobre la opinión que la gente tenía, la gente de Cesarea de Filipo, sobre lo que pensaba de Jesús, Jesús se dirige a sus mismos apóstoles y les pregunta, a ellos que habían compartido con Él las fatigas de la predicación, las fatigas de los caminos de Galilea. Ellos habían asistido a sus milagros y a las aclamaciones de la muchedumbre. Ellos también habían percibido todo aquello que se decía de la predicación del Maestro. Ellos que habían sido testigos de todo aquello que el Maestro había realizado, es a quien se dirige finalmente aquella pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta que hace el Maestro directa a los discípulos. Como hemos escuchado, queridos hermanos y hermanas, este episodio tiene lugar en la región pagana de Cesarea de Filipo. Jesús pareciera que se interesa por saber qué se dice entre la gente sobre su persona, y después de aquello le interesa conocer las diversas opiniones que hay en el pueblo,
y por eso se dirige también a los mismos discípulos. Jesús no les pregunta qué es lo que piensan los discípulos sobre el sermón de la montaña o sobre la actuación de las diversas curaciones en el pueblo y a la gente de Galilea. Porque todos nosotros debemos saber y recordar y hacer memoria que para seguir a Jesús, lo que es decisivo en la vida es adherirnos a la persona misma de Jesús. Por eso el Maestro quiere saber qué es lo que los discípulos piensan o dicen de Él. No la gente de afuera, sino aquellos de adentro. No aquellos que en alguna oportunidad, por coincidencia, vieron los milagros, sino aquellos que de primera persona fueron los testigos. Semejante seguramente a lo que sucede o lo que debería suceder hoy a nosotros. No interesa lo que otros piensan. El Señor nos pregunta hoy a cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos y siguiendo esta celebración. Es Simón Pedro quien toma la palabra en nombre de todos y responde de una manera solemne: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús, como bien sabemos, y los discípulos lo entendieron, no es un profeta más entre otros. Jesús es el último enviado de Dios a su pueblo elegido. Más aún, Jesús es el Hijo de Dios vivo. Entonces, la actitud de Jesús, después de haber escuchado aquella confesión, aquella profesión, le felicita, porque esta confesión no viene, como él mismo dice, de la carne o de la sangre, sino que procede de lo alto. Por eso yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Queridos hermanos, las palabras de Jesús son muy precisas. Nos da a entender que la iglesia no es de Pedro, sino que la iglesia es de Jesús. Es Jesús quien edifica la iglesia, no es Pedro. Pedro es sencillamente la piedra sobre la cual se asienta aquella casa que es la iglesia. Aquella casa que Jesús va a construir o está construyendo. La imagen que acabamos de escuchar nos sugiere que la tarea de Pedro es dar estabilidad y consistencia a la iglesia. Cuidar que Jesús la pueda seguir construyendo sin que los seguidores a través del tiempo introduzcan desviaciones o equivocaciones. ¿Cómo no hacer referencia hoy a las palabras del Papa Francisco? El Papa Francisco, sucesor de los apóstoles de Pedro, sabe muy bien que su tarea no es hacer las veces de Cristo. Papa Francisco sabe que su misión es cuidar que los cristianos de hoy se encuentren con Cristo. Esta es seguramente su mayor preocupación. Y como bien sabemos, ya desde el comienzo de su servicio de sucesor de Pedro, él manifestó: la iglesia por eso debe llevar a Jesús, porque Jesús es el centro de la iglesia. Así pues, queridos hermanos, el objetivo entonces de nuestra vida cristiana, de la vida cristiana de todo hombre y mujer, de todo católico, debe ser en primer lugar de encontrarse con Jesús. Él puede, con su novedad, renovar nuestra vida
y la vida de nuestras comunidades y la vida de nuestro pueblo y la vida de nuestro país. Jesucristo puede romper los esquemas aburridos en los cuales en muchas oportunidades los católicos y los cristianos pretendemos encerrarlo. Por ello, si alguna vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, entonces se convertiría en una iglesia muerta. Porque Jesús, sabemos muy bien, es la vida verdadera, es la vida en abundancia. Jesús es la respuesta para nuestro mundo actual, en donde la vida verdadera se siente amenazada por la muerte, esa muerte manifestada de muchas maneras. Queridos hermanos, como también nos sugiere el Papa Francisco, los católicos, todos los católicos, debemos esforzarnos por volver a las fuentes y recuperar la frescura original del Evangelio. El Evangelio que no es el otro, sino el de nuestro Señor Jesucristo. Redescubrir los valores que existen en el Evangelio, pues es solamente en el Evangelio en donde encontramos los signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para nuestro mundo actual. Queridos, hoy es pues un día verdaderamente solemne que nos recuerde, que nos ayuda a celebrar el recuerdo de dos hombres a quienes la gracia de Dios ha transformado y los hizo grandes en la fe. Esa fe vivida por ellos, esa fe proclamada, esa fe testimoniada hasta el sacrificio de la vida. Este es un día del que, según San Agustín escribía, celebramos este día de fiesta consagrado para nosotros por la sangre de los apóstoles, para nosotros quienes amamos la fe, quienes amamos la vida, quienes amamos el testimonio y la predicación de los apóstoles Pedro y Pablo. Este es un día para reafirmar nuestra fe y la fidelidad a Cristo en la Iglesia que es su cuerpo. La Iglesia que, como bien sabemos, es sacramento de nuestra salvación. Una Iglesia que ha de amar y servir como amaron y sirvieron Pedro y Pablo en el ministerio, y con él y por él dieron su propia vida. Queridos hermanos, la pregunta hecha por Jesús a los apóstoles es una pregunta que también debe resonar en nuestros oídos y debe ser y debe darse una respuesta. La pregunta del Maestro sigue siendo y está vigente. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? La pregunta se dirige hoy a esta comunidad reunida, a esta comunidad cristiana y a cada uno de sus miembros. También se dirige a los que estamos aquí, también se dirige a mí. La respuesta que yo dé debe ser sentida y real desde dentro, y debe ser una respuesta como fruto de una búsqueda personal. Esa es la verdadera respuesta personal. Las formulaciones aprendidas o doctrinales o aquello que se nos ha dicho tiene su importancia, pero en este momento la importancia está en la respuesta que demos cada uno de nosotros. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Pero principalmente, ¿qué decimos nosotros? ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Allí está pues la tarea que seguramente nos corresponde a cada uno de nosotros desarrollar y seguir aprendiendo. Dios nos conceda siempre sus bendiciones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.